tenemos aquí el sistema linfático, en donde el sistema linfático está formado por estas estructuras que son el capilar linfático, el vaso linfático, los ganglios linfáticos, el bazo, el timo y las amígdalas. Este sistema linfático es un componente circulatorio que por medio de un fluido llamado linfa, que es el fluido o el líquido que transporta el sistema linfático, se encarga de mantener el equilibrio osmótico en el espacio intersticial o también el espacio extracelular. ¿Se acuerdan de ese espacio que yo les dije que había entre dos células? Se llama espacio extracelular. Y el equilibrio osmótico, el equilibrio de agua que deba haber de fuera de esa célula, el sistema linfático se encarga de mantener ese equilibrio. También se encarga de recolectar las grasas absorbidas en el intestino delgado, sobre todo a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se encarga de absorber cierta cantidad de grasa. Interviene en la maduración y producción de los linfocitos B y T, que estos linfocitos funcionan o actúan en el sistema inmunitario cuando hay algún tipo de proceso infeccioso y filtran los cuerpos extraños y gérmenes que ingresan a la sangre. Entonces, todas estas son funciones del sistema linfático. El primer componente del sistema linfático es el capilar linfático. Acá nosotros podemos observar que esto que está aquí, estos son los ganglios linfáticos, que se encuentran a nivel de la axila, cabeza y cuello, tronco, a nivel abdominal, a nivel de los miembros inferiores, en los brazos. Acá podemos observar nosotros también, ¿sí?, una imagen de los vasos linfáticos que van subiendo, que vamos a ver después, que desemboca uno en la vena acá, en la vena subclavia izquierda, y el otro en la vena subclavia derecha. Entonces, en primer lugar tenemos nosotros aquí el capilar linfático. Estos capilares linfáticos son vasos microscópicos formados por una capa simple de células endoteliales que se superponen unas con otras. O sea, estos capilares se van uniendo unos con otros. Se diferencia de los sanguíneos. ¿Por qué? Porque estos capilares linfáticos nacen de la célula. En cambio, los capilares sanguíneos vienen a la célula. Tienen un extremo, ¿sí? Y sus paredes son más permeables. Permeables, ¿qué quiere decir? Que tienen esa capacidad de absorber algún tipo de partículas. En cambio, las paredes de los capilares sanguíneos no son permeables. Porque si estos capilares sanguíneos fuesen permeables, sus paredes, ¿qué va a pasar? El capilar sanguíneo va a absorber también los productos de desecho y los capilares sanguíneos no tienen que realizar esa función. Gracias a esta permeabilidad de los capilares linfáticos es lo que permite el paso de moléculas de mayor tamaño, como proteínas y restos de células. Yo le había dicho a ustedes que las vénulas que forman parte de las venas se encargan de absorber el dióxido de carbono, el CO2, porque su molécula es más pequeña. En cambio, los capilares linfáticos, como sus paredes son más permeables, entonces tienen esa capacidad de absorber moléculas de mayor tamaño, como son las proteínas y el resto de células. En su recorrido, estos capilares linfáticos se van uniendo entre sí para formar un vaso de mayor calibre, que se llama vaso linfático. El 10% del líquido intersticial se reabsorbe hacia los capilares linfáticos y el resto a los capilares venosos, o sea, que vendrían a ser las vénulas. Entonces,
Estos capilares linfáticos tienen esa capacidad de absorber moléculas de mayor tamaño que las vénulas. Por eso se encargan de absorber, por ejemplo, proteínas y células muertas. Estos capilares linfáticos se van uniendo unos con otros para formar una estructura de mayor tamaño que se llama vaso linfático. Acá podemos observar nosotros que esto vendría a ser la célula. Esto es el espacio intersticial o también el espacio extracelular. Y acá encontramos nosotros el capilar linfático, esto que está aquí. Acá se va a encontrar el capilar sanguíneo y acá se va a encontrar las vénulas. Estos capilares linfáticos se encuentran, que fue lo que les dije yo hace rato, en el intestino delgado. Estos capilares linfáticos se encargan de... Espera, papá, no escuches y nada, el próximo espacio habla. Después. Estos capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado, ¿sí? Se encargan de absorber las grasas, sobre todo a nivel del duodeno. El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, tiene esa capacidad de absorber la grasa. Luego, una vez que estos capilares linfáticos se fueron uniendo unos con otros, pasaron a formar estas estructuras de mayor tamaño que se llaman vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos de estructura similar a las venas, a excepción que poseen paredes más delgadas y muchas válvulas, evitando el retroceso de la linfa. Su función es transportar la linfa desde el espacio intersticial, o sea, desde el espacio extracelular, hacia la vena cava superior. Entonces acá nosotros podemos observar una imagen de un vaso linfático, en donde estos vasos linfáticos tienen las mismas características que unas venas o que de las venas, pero se diferencian de las otras porque estas presentan mayor cantidad de válvulas, que fue lo que yo les dije hace rato. Viene la sangre pasa aquí y luego la válvula se cierra. ¿Para qué? Para evitar el retroceso de la linfa hacia abajo, que es por acción de la gravedad. Estos vasos linfáticos se disponen de manera independiente y otros acompañan a las arterias y los nervios. Y sí o sí, estos vasos linfáticos deben pasar o interponerse entre los ganglios linfáticos, que fue lo que yo les mostré acá en esta imagen. Estos vasos linfáticos que están aquí sí o sí deben pasar por un ganglio linfático. Sí o sí, no hay forma que no puedan pasar. Los vasos linfáticos terminan en dos grandes conductos. Uno se llama conducto torácico y otro se llama conducto linfático derecho. ¿Qué quiere decir? Voy a mostrar en esta imagen. Nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que este es un vaso linfático del miembro inferior, viene, pasa a los ganglios y llega hasta acá. Viene aquí del lado derecho el vaso linfático y llega hasta acá. Acá, esto que está aquí, por detrás, a nivel de la cavidad abdominal, por detrás del ombligo y por delante de la columna lumbar, se encuentra una cisterna, esto que ven aquí, redondito, que se llama cisterna de Beckett. Y en esta cisterna de Beckett desembocan los vasos linfáticos del miembro inferior derecho y del miembro inferior izquierdo. Y de
De esta cisterna de Beckett, acá inicia el conducto torácico. De la cisterna de Beckett, esto que vemos aquí, inicia el conducto torácico. Y este conducto torácico lleva la linfa, viene la linfa, viene, y desemboca aquí, en la vena subclavia izquierda. Y toda la linfa o todo el vaso linfático del lado o del miembro superior izquierdo desemboca aquí en la vena subclavia izquierda. Y luego tenemos aquí nosotros todo del miembro superior derecho. Este vaso linfático viene y desemboca aquí en la vena subclavia derecha. Y la vena subclavia derecha desembocan y la izquierda desembocan en la vena cava superior. Ahí se encuentran juntos. Ahí se encuentran juntos, así mismo. Y acá, en esta zona, ¿sí? En esta región, este se llama conducto linfático derecho. Entonces, tenemos nosotros que los vasos linfáticos, tanto del miembro inferior derecho y del miembro inferior izquierdo, desembocan en una cisterna que se encuentra por detrás del ombligo, por delante de la columna lumbar, que se llama cisterna de Beckett. En esta cisterna de Beckett inicia un conducto que se llama conducto torácico. Y este conducto torácico viene y desemboca en la vena subclavia izquierda. Luego, el sistema o los vasos linfáticos del miembro superior izquierdo vienen y desembocan en la vena subclavia izquierda. Esto es hacia el lado izquierdo y del miembro inferior. Hacia el lado derecho hay un vaso linfático que se llama conducto linfático derecho, que viene y desemboca en la vena subclavia derecha. Y tanto la vena subclavia izquierda y la vena subclavia derecha desembocan en la vena cava superior. Entonces, partiendo de eso, tenemos aquí el conducto torácico. Es el principal tronco colector de la linfa. Se inicia en la cisterna de Beckett, que fue lo que yo les dije hace rato, que es una dilatación alargada que se sitúa entre la arteria aorta y la columna vertebral, ¿sí? Por detrás del ombligo. Este conducto torácico que inicia por detrás del ombligo se dirige hacia arriba, atraviesa el tórax y termina su recorrido en la vena subclavia izquierda, ¿sí? Y esta vena subclavia izquierda dijimos que desemboca ¿en dónde? ¿En dónde desemboca la vena subclavia izquierda? Si alguien se acuerda. ¿En dónde desembocaba la vena subclavia izquierda? En la vena cava superior. Luego tenemos el conducto linfático derecho, que es de menor tamaño y más corto que el conducto torácico, desemboca en la vena subclavia derecha. Y esta vena subclavia derecha desemboca en la vena cava superior. Acá tenemos nosotros la misma. Esto vendría a ser la cisterna de Beckett. Acá se encuentran los vasos linfáticos del miembro inferior. Desembocan en la cisterna de Beckett. Esta cisterna de Beckett sube, atraviesa el tórax y llega a la vena subclavia izquierda. Y esta vena subclavia izquierda desemboca en la vena cava superior. Esto vendría a ser todo el conducto linfático derecho o del brazo derecho y desemboca en la vena subclavia derecha. Y esta vena subclavia derecha desemboca en la vena cava superior. Y no se olviden que los vasos linfáticos sí o sí deben atravesar o pasar los ganglios linfáticos. Y ahora vamos a hablar de los ganglios linfáticos. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe.
¿Sí? Bueno. Los ganglios linfáticos, que son de estructura ovalada y aplanadas, con un tamaño que pueden alcanzar 1 centímetro de diámetro, se encuentran intercalados o se interponen en el recorrido de los vasos linfáticos, que fue lo que les dije. Todos los vasos linfáticos sí o sí deben pasar o atravesar un ganglio linfático. La linfa llega a los ganglios linfáticos por unos vasos que se llaman vasos aferentes y salen por unos vasos que se llaman vasos eferentes. A ver, acá. Acá tenemos nosotros la linfa, viene, ingresa por este vaso que está aquí que se llama vaso aferente, ingresa la linfa, el líquido, pasa por todo el ganglio linfático. El ganglio linfático vamos a ver que tiene una función de filtrar esa linfa, filtra toda esta linfa y luego esta linfa pasa o sale por este vaso que se llama vaso eferente. Luego, este vaso linfático viene, sube, vuelve a encontrarse con otro ganglio linfático. Ese ganglio o ese vaso ingresa nuevamente al ganglio linfático por el vaso aferente. La linfa se vuelve a filtrar y vuelve a salir por el vaso aferente. Y así sucesivamente hasta llegar hasta su punto de destino. Entonces, estos vasos aferentes, tenemos vasos aferentes y vasos eferentes. Acá tenemos los vasos aferentes donde ingresa la linfa, pasa a través del ganglio linfático y luego sale por el vaso eferente y así sucesivamente. Estos ganglios linfáticos se disponen de forma superficial o en zonas más profundas, ¿sí? Se ubica en toda la región del cuello, cabeza y cuello, extremidades, el tórax, abdomen y pelvis. En su corteza presentan un folículo linfoide y este folículo linfoide se encarga de absorber los productos de desechos o gérmenes. Acá vemos la misma imagen. Luego tenemos nosotros, les voy a mostrar en esta imagen, aquí nosotros tenemos una glándula, que es lo que vemos aquí, esto, que se llama timo. El timo se encarga de producir los linfocitos B, que son los linfocitos que se encargan de ir cuando hay algún tipo de germen. Estos linfocitos, sí, que son producidos a nivel del timo, se encargan o vienen y se almacenan en los ganglios linfáticos. O sea, los ganglios linfáticos presentan cierta cantidad de linfocitos. Entonces, linfocitos B. Cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, qué sé yo, en la rodilla, estos linfocitos B que se encuentran aquí en el ganglio, ¿sí? Se empiezan a metabolizar y empiezan a formar el linfocito activo que se llama linfocitos T. Y luego estos linfocitos T son transportados a la rodilla. ¿Para qué? Para que actúen o traten de destruir ese germen que se encuentra ahí. ¿Por qué es importante que los ganglios linfáticos presenten o posean estos linfocitos? Porque si en la rodilla, por ejemplo, hay un proceso infeccioso y el timo tiene que empezar a producir el linfocito y luego tiene que ser transportado hasta la rodilla, el tiempo es mucho. Entonces, gracias a esa capacidad o a esa propiedad que tienen los ganglios linfáticos de almacenar y de metabolizar los linfocitos, la acción inmunitaria es mucho más rápida.
Entonces, la principal función de los ganglios linfáticos es la producción y maduración de linfocitos para la formación de anticuerpos, que fue lo que les dije recién. Otra función importante de los ganglios linfáticos es de filtrar y destruir elementos extraños que son transportados por la linfa. La linfa es el líquido que es transportada por el sistema linfático, como cualquier partícula, células tumorales, restos de tejido y microorganismos. Esa destrucción se realiza por medio de los macrófagos que engloban y digieren las sustancias mencionadas. Hay unas moléculas que se llaman macrófagos y estos macrófagos se encargan de deglutir y de comer todos los productos de desecho. Son como los basureros de nuestro cuerpo, los macrófagos. Un aumento de actividad en un ganglio debido a la gran producción de linfocitos hace que el órgano se agrande, su palpación se vuelva dolorosa y aumente su temperatura producto de la inflamación. Muchas veces uno, por ejemplo, a nivel de la axila, a nivel de la ingle o a nivel de cabeza y cuello, suele sentir como una pelotita, ¿verdad? Uno palpa eso y duele. Entonces eso quiere decir que el ganglio linfático está activo, está produciendo y madurando, sobre todo madurando los linfocitos. ¿Por qué? Porque hay un proceso infeccioso en el cuerpo. La linfa está compuesta en un 90% de agua, sales, glucosas, ¿sí? Proteínas y sustancias de desecho celular. Por ejemplo, células muertas. Eso es el componente de la linfa. Entonces, el sistema linfático no necesita de una bomba, o sea, no necesita de la contracción del corazón, por ejemplo, para poder bombear la sangre, como existe en el sistema cardiovascular. La velocidad de circulación es muy lenta y sigue una sola dirección, o sea, de abajo para arriba, o sea, o de distal a proximal, y es lento. ¿Cómo nosotros podemos aumentar o mejorar la circulación linfática? Gracias a los esfuerzos musculares. O sea, si nosotros contraemos los músculos, eso estimula al sistema linfático, entonces esa estimulación hace que aumente la velocidad de la linfa, por ejemplo. Ya hablamos. Entonces, la linfa cumple las funciones de defensa, linfocitos, recupera el líquido intersticial en exceso y proteínas, o sea, todas las células muertas y proteínas, y transporta desechos y partículas extrañas. La circulación linfática actúa como transporte de los lípidos absorbidos en el intestino delgado para que lleguen a la sangre, que fue lo que les dije hace rato. Y la circulación linfática se favorece por el movimiento natural de todos los músculos del individuo. O sea, si nosotros queremos que aumente o mejore la circulación linfática, hay que contraer los músculos. Luego tenemos nosotros el vaso. El vaso está situado por debajo del diafragma, ¿sí? Y detrás del estómago, hacia el lado izquierdo. Y su función del vaso es producir la maduración de los monocitos que luego se transforman en macrófagos, que dijimos nosotros que los macrófagos se encargan de absorber las toxinas, o es como el basurero. Exactamente, es todo como el basurero, las células muertas, toxinas, microorganismos muertos, todo eso se encarga de absorber el macrófago, se encarga de destruir los glóbulos rojos envejecidos dañados, filtra el líquido de la sangre y de la linfa y sirve como una reserva de sangre, el vaso. Acá encontramos el vaso, ¿sí? Se encuentra a nivel del hipocondrio izquierdo o lado izquierdo de la región abdominal y por detrás del estómago. Luego tenemos el timo, ¿sí? Dijimos nosotros que el timo, su función es la producción y maduración de los linfocitos B a T. Y también
hace una secreción de hormonas que actúan en la modulación de los linfocitos. Acá podemos encontrar nosotros el timo. Este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Esto que vemos aquí es la tráquea. Acá se encuentra un cartílago que se llama cartílago cricoideo. Y aquí encontramos nosotros el timo. Entonces este timo se encuentra en una región anterior del tórax o en la región anterior del mediastino. Y el timo se encarga de producir los linfocitos. ¿Y estos linfocitos en dónde son almacenados? ¿Quién se encarga de almacenar los linfocitos? Chicos y chicas. Se encarga de almacenar los ganglios linfáticos. Luego tenemos las amígdalas. Su función es proteger al organismo de gérmenes como virus, bacterias y hongos que puedan ingresar en la cavidad bucal y nasal. Y estas amígdalas también se encargan de almacenar, ¿sí? ¿Qué? Se encarga de almacenar los linfocitos.